¿Cómo hace Dios la obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar a la gente? Entonces, ¿cómo es que Dios hace exactamente la obra de juicio para purificar a la gente? Leamos primero algunos pasajes y así lo tendremos completamente claro. El Señor Jesús dijo: «Ni el Padre juzga visiblemente a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo dio al Hijo, y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es Hijo de hombre». Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades. Santifícalos en la verdad, la palabra tuya es la verdad misma. La obra del juicio es la propia obra de Dios, por lo que naturalmente debe ser llevada a cabo por Dios mismo. No puede ser hecha por el hombre en su lugar. Puesto que el juicio es el uso de la verdad para conquistar al hombre, no hay duda de que Dios aún aparecería en la imagen encarnada para realizar esta obra entre los hombres. Es decir, Cristo de los últimos días usará la verdad para enseñar a los hombres alrededor del mundo y hacer que todas las verdades sean conocidas por ellos. Esta es la obra del juicio de Dios. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para dejar la sustancia del hombre en evidencia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre rechaza a Dios se expresan con relación a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de desenmascaramiento y poda no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido de Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de las intenciones de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra
es la obra del juicio realizada por Dios. Después de leer estos pasajes, queda claro que en los últimos días Dios se hace carne como el Hijo del Hombre para expresar la verdad y hacer la obra de juicio. Esta obra expone las diversas actitudes satánicas de la gente y los diversos pensamientos y puntos de vista erróneos que Satanás ha inculcado en el hombre. Cada palabra de Dios conlleva autoridad y solo Él puede escrutar lo más íntimo del corazón del hombre, exponiendo cada manifestación de nuestra naturaleza corrupta, nuestra arrogancia, falsedad y perversidad. Estas palabras revelan los motivos ocultos detrás de la fe de la gente en Dios y las intenciones egoístas que impulsan sus acciones ocultas en lo profundo de sus corazones. Al enfrentarse a un desenmascaramiento tan completo de su propia fealdad e inmundicia, la gente se siente extremadamente avergonzada e indigna de estar ante Dios. Este es el momento en que la gente comienza a anhelar genuinamente entender y obtener la verdad. A medida que la gente practica la verdad, aprende a someterse a Dios, y cuando pueda entender la verdad y vivir según las palabras de Dios, su carácter vida comenzará a cambiar. Sus actitudes satánicas serán desechadas, eliminadas y purificadas. Estas cosas se purgarán de su corazón. Solo entonces la gente tendrá la esperanza de ser purificada, convirtiéndose en personas que se someten a Dios sin resistencia y finalmente ser llevada a su reino. Este es el proceso de ser purificado por las palabras de Dios. Por lo tanto, la obra de juicio no ocurre en un instante, ni se lleva a cabo en un día o dos, como algunos podrían imaginar. En los últimos días, Dios se hará carne personalmente para expresar muchas palabras y hacer la obra de juicio, usando las palabras para exponer la corrupción del hombre y mostrarle la senda para despojarse de su carácter corrupto. Este proceso en el que Dios se hace carne para hacer la obra de juicio es el mismísimo proceso de expresar la verdad. Permite a la gente reflexionar sobre sí misma y conocerse según las palabras de Dios, para así despojarse de su carácter corrupto y poder someterse y adorar a Dios de verdad, con lo que se convierten en personas a las que Dios salva por completo. En esencia, cuando el Señor regresa en la carne para expresar la verdad, está realizando la obra de juicio para salvar al hombre. Si la gente no acepta la verdad que Él expresa, ni escucha su voz, nunca podrá recibir al Señor. Dios debe hacer esta obra porque toda la humanidad corrupta tiene una naturaleza que se resiste a Él. Este carácter corrupto es la raíz de la rebelión de la gente contra Dios y es lo más difícil de resolver. Solo se puede resolver a través del juicio y el castigo de las palabras de Dios, combinados con pruebas y refinamiento. Es por eso que la gente debe aceptar la obra de juicio de Dios para alcanzar la verdadera sumisión, la verdadera adoración y la salvación plena. Para ilustrarlo mejor, podemos comparar la obra de juicio de Dios con un paciente que va al médico. Cuando un paciente llega al hospital, el médico no lo opera ni le receta medicamentos de inmediato. Primero, debe diagnosticar la enfermedad
para determinar el tratamiento correcto. La obra de juicio de Dios es igual. Él primero expresa la verdad para mostrarle a la gente qué comportamientos suyos son pecaminosos y se resisten a él, como la mentira, los celos, la arrogancia, la sentenciosidad, etc. Luego le dice a la gente cómo resolver estas actitudes corruptas y finalmente le muestra cómo vivir a semejanza de un verdadero ser humano. Al leer las palabras de Dios, la gente poco a poco encuentra la senda para liberarse del pecado y alcanzar la purificación. El proceso del juicio de Dios es como el de un médico que trata a un paciente. Dios usa la verdad, sus palabras, como la cura. Las Escrituras y las palabras de Dios demuestran que el Señor Jesús regresará en la carne para comenzar la obra de juicio en la tierra entre los creyentes. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué Dios debe encarnarse una vez más para hacer la obra de juicio en la tierra? Solo al hacerse carne y venir a la tierra, puede Dios tener un contacto real y tangible con la gente, hablarle y compartir la verdad con ella en cualquier momento y lugar, exponiéndola y juzgándola según las actitudes corruptas que revela, y regarla, pastorearla y sustentarla según sus necesidades, indicándole las intenciones y los requisitos claros de Dios. Esto permite que la gente escuche las palabras de Dios con sus propios oídos para entender realmente las verdades que Él expresa. ¿No es esta la manera más eficaz para que la gente obtenga la verdad y la salvación? Además, cuando Dios se hace carne como una persona común y normal, ¿puede la gente tener nociones? ¿Puede rebelarse? Por supuesto que sí. Cuando la gente se resiste a esta persona aparentemente normal, incluso si no dicen nada e intentan ocultarlo, Dios puede ver el interior de su corazón y expondrá directa e incisivamente lo que se esconde dentro de la gente. Por lo tanto, que Dios se haga carne es la mejor manera de revelar la rebeldía y la resistencia de la gente, lo cual es esencial para la obra de juicio. Si el Espíritu de Dios hablara directamente a la gente, seguramente todos estarían aterrorizados. Entonces, ¿cómo podría la gente abrir su corazón a Dios y comunicarse con Él? ¿Cómo podría entonces la gente entender la verdad? En presencia del Espíritu, ¿quién se atrevería a ser rebelde o a resistirse? Nadie. La gente temblaría, caería al suelo de miedo. Si la gente está paralizada por el miedo, ¿cómo podrían revelarse su verdadera naturaleza? ¿Qué evidencia habría para juzgar a la gente? Por lo tanto, la obra del Espíritu no puede desenterrar y revelar el verdadero estado de la gente, por lo que no puede realizar la obra de juicio. Sin embargo, que Dios se haga carne puede lograr resultados mucho mejores, ¿no es así? ¿Dónde está la verdad respecto de la obra de juicio? Entonces, ¿dónde puede la gente encontrar las verdades que Dios usará para el juicio en los últimos días? ¿Están ya en la Biblia? ¿O Dios pronunciará nuevas palabras? Para responder a esto, veamos qué nos dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas.
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades. Cuando el Señor Jesús dijo, «Aún tengo otras muchas cosas que deciros», dejó claro que las palabras que expresará a su regreso son palabras que nunca antes ha pronunciado, palabras que la gente nunca ha oído. ¿Cómo podrían tales palabras haber sido registradas en la Biblia de antemano? Hermanos y hermanas, pensemos en esta pregunta. En los últimos días, ¿qué palabras usará el Señor para juzgarnos y purificarnos? A. Las palabras que ya están en la Biblia. B. Palabras nuevas fuera de la Biblia que Dios expresará cuando regrese en los últimos días. La respuesta correcta es la B. Palabras nuevas fuera de la Biblia que Dios expresará cuando regrese en los últimos días. ¿Acertaron? De hecho, la propia Biblia profetiza muchas veces que Dios pronunciará nuevas palabras en los últimos días. Después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el solio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni aun mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, «No llores, mira cómo ya el león de la tribu de Judá, la estirpe de David, ha ganado la victoria para abrir el libro y levantar sus 7 sellos». Pero tú, oh Daniel, ten guardadas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado. Muchos lo recorrerán y sacarán de él mucha doctrina. Mas él me dijo, «Anda, Daniel, que estas son cosas recónditas y selladas hasta el tiempo determinado. Muchos serán escogidos y blanqueados y purificados como por fuego. Los impíos obrarán impiamente. Ninguno de los impíos lo entenderá, mas los sabios o prudentes lo comprenderán». Estas escrituras declaran claramente que cuando el Señor regrese, abrirá un libro. Este libro está sellado, lo que significa que nadie ha podido abrirlo ni leerlo jamás. Este libro solo puede ser abierto en los últimos días por el león de la tribu de Judá, la estirpe de David. En otras palabras, por el propio Señor Jesús retornado. Por lo tanto, este libro definitivamente no puede ser la Biblia, ni se refiere al libro del Apocalipsis. Ambos han estado abiertos para que cualquiera los lea durante miles de años. El libro sellado, en cambio, contiene nuevas palabras que Dios expresará en los últimos días. La Biblia solo contiene las palabras que Dios pronunció en el pasado. El libro sellado, que será abierto cuando el Señor regrese, no es, por lo tanto, la Biblia que leemos hoy. Las palabras que el Señor expresa cuando regresa son nuevas declaraciones, palabras que Dios nunca ha pronunciado y que la gente nunca ha oído antes. Naturalmente, no podrían haber sido registradas en la Biblia. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús regrese en los últimos días, expresará nuevas palabras, abrirá el libro sellado y realizará la obra de juicio para purificarnos.
Esto debería dejar claro que la senda para entrar en el reino de los cielos es real y práctica. No es simplemente una cuestión de que se perdonen los pecados y luego ser arrebatados directamente al reino. Esto es una mera ilusión y está lejos de la realidad. Si la gente quiere ser llevada al reino de los cielos, el paso más crucial es aceptar el juicio y el castigo de Dios, buscar las nuevas palabras que Dios expresa en los últimos días y ponerlas en práctica. Solo de esta manera podrán purificarse sus actitudes corruptas y podrán convertirse en personas que verdaderamente sigan la voluntad de Dios. Solo entonces estarán cualificados para heredar las promesas de Dios y entrar en su reino. Dos aspectos del juicio: purificación y castigo. Mientras que Dios usa la verdad para juzgar y purificar a quienes aceptan sus palabras, ¿cómo juzga a todos los demás? ¿Qué pasa con los que no creen en Dios, con los que creen en Jesús pero rechazan su segunda venida, con los que solo creen en la crucifixión pero rechazan la obra de juicio, y con los que se aferran a la Biblia pero rechazan las nuevas palabras de Dios de los últimos días? Leamos algunos pasajes de las palabras para entenderlo. Un aspecto de la obra de Dios consiste en conquistar a toda la humanidad y ganar al pueblo escogido por medio de sus palabras. Otro es conquistar a todos los hijos de la rebeldía por medio de diversos desastres. Esta es una parte de la obra de Dios a gran escala. Solo de esta forma puede alcanzarse plenamente el reino en la tierra que Dios desea, y esta es la parte de su obra, que es oro puro. Todo tipo de desastres sucederán uno tras otro. Todos los países y todos los lugares experimentarán desastres. La plaga, el hambre, las inundaciones, la sequía y los terremotos están por todas partes. Estos desastres no ocurren solo en uno o dos lugares, ni terminarán dentro de un día o dos, sino que se extenderán sobre un área cada vez mayor y serán cada vez más severos. Durante este tiempo surgirán sucesivamente toda clase de plagas de insectos, y el fenómeno del canibalismo ocurrirá en todos los lugares. Este es mi juicio sobre los innumerables países y pueblos. Estos pasajes demuestran que hay dos tipos de juicio. Para los creyentes, el pueblo escogido de Dios, Él usa nuevas palabras para juzgarlos, purificarlos y salvarlos. Para los incrédulos, los falsos creyentes y los que se resisten a Él, Dios usa los desastres para juzgarlos y castigarlos. La obra de Dios se hace por pasos y etapas. No se realiza toda de una vez. El juicio es una espada de doble filo. El juicio por las palabras y el juicio por los desastres se llevan a cabo al mismo tiempo. El juicio por las palabras es principalmente para purificar a quienes aceptan su obra en los últimos días. A través del juicio de las palabras, una parte de la gente será purificada y salvada. Al mismo tiempo, aquellos que saben claramente que la Biblia profetiza la obra de juicio de Dios en los últimos días,
pero se niegan obstinadamente a aceptarla, llevan la marca de la condena y el descarte. Se los dejará que afronten el juicio de los desastres y sean destruidos. La obra de juicio de Dios purifica y salva a la gente, pero también es una obra que ordena a cada uno según su tipo. En la obra de juicio, Dios no condena ni destruye a la gente arbitrariamente. La obra de recompensar a los buenos y castigar a los perversos se lleva a cabo después de la obra de juicio. La obra de juicio se realiza primero para separar las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña. Es decir, cuando Dios en la carne pronuncia sus palabras de juicio, todos los que las aceptan y son purificados pueden ser salvos. Aquellos que rechazan, se resisten y condenan el juicio de Dios llevan la marca del castigo. Por lo tanto, esta obra está directamente ligada a la suerte final de cada persona. Implica la cuestión crucial de si un creyente puede entrar en el reino de los cielos. Si la gente se niega a aceptar el juicio por medio de las palabras y en cambio se acerca a él con nociones y figuraciones, entonces perderá para siempre la oportunidad de ser purificada por Dios y entrar en su reino. Esto sería un arrepentimiento eterno, un dolor eterno. Así es como Dios pone fin a esta era, salvando a los que aman y aceptan la verdad, mientras que condena y destruye a los que la niegan. Esta es la obra de juicio.